Pan de vida, el sendero de la fe. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus medios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas palabras que te ordeno hoy deben permanecer sobre tu corazón, y las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu hogar, cuando viajes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Buenas tardes, queridos hermanos en Cristo. Ya estamos con ustedes en Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Como siempre, dándoles gracias infinitas por permitirnos entrar en sus hogares y estar con ustedes en esta nueva emisión. Estamos llegando ya a este fin de semana en el cual celebramos la Ascensión del Señor. Una celebración muy especial, y demos como siempre gracias a Dios Padre Eterno y a nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María, por todas las bendiciones derramadas sobre nosotros y sobre cada uno de los miembros de nuestra familia. Un don al cual debemos de cuidar y respetar, creando puentes de paz y unidad entre todos los seres vivos en la tierra, respetando a nuestra casa común, siempre caminando de la mano del Señor para así poder cumplir con sus designios. Buenas tardes, Lourdes Fernanda. Hola, buena tarde a todos, queridos amigos. Nos da mucho gusto contar de nuevo con ustedes en Pan de Vida, el Sendero de la Fe, aquí en la 1470 de AM del Grupo Radio Fórmula. Hoy en Pan de Vida, en la defensa de la vida y la familia, les presentamos una entrevista con la licenciada Pilar Velasco, quien nos hablará de la importancia de crear vínculos de amor en la familia. En el comentario al Evangelio contaremos con el Padre Walter Fajardo, el reporte vaticano y las actividades de Papa León XIV, con Alejandro González. No se vayan, quédense con nosotros. Pues sí, queridos amigos, tenemos un buen contenido de gran interés para ustedes y para toda la familia en Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Y este fin de semana, queridos hermanos, la liturgia de la palabra nos habla del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 46 al 53. Los invitamos a escucharlo. La vida en fe. Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar entre los muertos. En aquel tiempo, Jesús apareció a sus discípulos y les dijo: Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar entre los muertos al tercer día, y que su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad, hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén, llenos de gozo, y permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios. Palabra del Señor. Pues bien, queridos hermanos, acabamos de escuchar un evangelio muy importante en el cual nuestro Señor Jesucristo le habla a los apóstoles sobre la promesa del Paráclito, la llegada del Espíritu Santo y, por supuesto, la continuidad de la difusión de la buena nueva. Y para poder hablar más sobre este evangelio, contamos con la presencia de nuestro querido amigo y colaborador, hermano Walter Fajardo. Hermano Walter, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Es una bendición contar con usted. Queridos hermanos, el día de hoy, 31 de mayo de 2025, hermano Walter, hoy ¿qué nos puede contamos con la comentar sobre presencia de estas palabras proféticas de para nuestro hablar Señor sobre Jesucristo? vínculos en la familia. Recuerda la iglesia nos vida invita en Sendero de la Fe por la precisamente defensa de la vida y la a anunciar familia. a Cristo con valor. Saludos a todos La los primera hermanos lectura de hace una nuestra hermosa recapitulación de lo que República Jesús hizo Mexicana, mientras Colombia, todo el mundo Venezuela, predicó, Paraguay, murió, Argentina, resucitó, también
de Chile, Uruguay, El Salvador, a todo lo que es Centro y Sudamérica, un fuerte abrazo. España también, felicidades hermanos de España. Muchas bendiciones y gracias por estar con nosotros aquí en esta gran familia de Facebook, Pan de Vida, El Sendero de la Fe. ¿Cómo me llamó la atención? ¿Por qué se quedan viendo para arriba? ¿Por qué se quedan con la mirada en las alturas? Sí, tenemos que tener el corazón en el cielo, pero su misión no es quedarse viendo para arriba. Es que esto que han contemplado lo vayan a comunicar. No es una espera pasiva de que aquel que se fue vuelva. Es una espera activa. Sí, espero con gozo que Jesús vuelva. Pero yo soy invitado a ir y anunciarle al mundo lo que ha sucedido y quién es el que va a regresar. Para que el mundo lo aguarde, para que el mundo lo espere. No tengamos miedo de ser testigos de Jesús. Especialmente hoy en nuestra sociedad, donde cada día más el rechazo a Dios es latente, donde se le niega en todas las circunstancias de la vida. Ahí el Señor nos ha pedido ser sus testigos. ¿Cómo vamos a ser testigos de Jesús? Viviendo con coherencia sus mandamientos, sus enseñanzas, todo lo que hemos venido escuchando a lo largo de estos domingos de Pascua. Poner en práctica eso, así podremos ser sus testigos, para que juntos, como hermanos, vayamos a ese cielo, del cual Él nos ha abierto las puertas, hacia el cual Él nos quiere llevar. Él es el camino, Él nos muestra hacia dónde lleva ese camino. Quien lo escucha, quien le sigue, quien lo testifica, a donde está Él, también estará esa persona. Tú y yo, queridos hermanos, si somos fieles al Señor, estaremos con Él en el cielo, junto al Padre, reinando en la gloria. Es la invitación que la Iglesia nos hace durante esta celebración de la fiesta de la ascensión del Señor. Que esta alegría y que la fuerza del Espíritu que nos dé el valor para ser testigos de Jesús permanezca en nuestros corazones. Hermano Walter, ¿nos podría dar la bendición, por favor? Queridos hermanos, invoquemos juntos la bendición del Señor. Que Dios nuestro Padre, que nos ha bendecido en su Hijo amado, Jesucristo, y que por la efusión del Espíritu Santo nos da fuerza para testificarle en medio del mundo, derrame sobre nosotros su gracia y su bendición, nos libre de todo temor y nos conceda la gracia que necesitamos para ser valientes testigos de Jesús en nuestras familias y en nuestras comunidades, y que su bendición permanezca siempre en nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Feliz inicio de semana. Que el Señor los bendiga a todos. Bueno, queridos hermanos, ahora es el momento de estar bien informados. Los invitamos a escuchar a Alejandro González con el reporte vaticano y las actividades de Papa León XIV. Tanto los padres como los hijos como los La parábola del buen samaritano nos pide estar dispuestos a reducir las distancias, a implicarnos, a ensuciarnos si es necesario, a hacernos cargo del dolor del otro y gastar de lo nuestro, enseñó Papa León XIV en su catequesis del pasado miércoles en la Plaza de San Pedro de Ciudad del Vaticano. El Santo Padre continúa con la serie de catequesis jubilares Jesucristo nuestra esperanza, iniciadas por Papa Francisco, y nos recuerda que ser creyente es ser humano. Así nos habla Papa León XIV. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis releemos la parábola del buen samaritano. El Señor la dirige a un hombre que, a pesar de conocer las Escrituras, considera la salvación como un derecho que le es debido, algo que se puede adquirir. La parábola le ayuda a cambiar de perspectiva y a pasar de centrarse en sí mismo a ser capaz de acoger a los otros, sintiéndose llamado a hacerse prójimo de los demás, sin importar quiénes sean, y no solo buscar cercanas a las personas que lo aprecian. La parábola gira en torno al camino que hace cada personaje, al modo de aproximarse a los demás y a cómo se comporta cada uno cuando ve al prójimo en dificultad. En definitiva, la parábola nos habla de compasión, de comprender que antes de ser creyentes debemos ser humanos. El texto nos pide reflexionar sobre nuestra capacidad de detenernos en el camino de la vida, de poner al otro por encima de nuestra prisa, de nuestro proyecto de viaje.
nos pide estar dispuestos a reducir las distancias, a implicarnos, a ensuciarnos si es necesario, a hacernos cargo del dolor del otro y gastar de lo nuestro volviendo a su encuentro, porque el prójimo es para nosotros alguien cercano. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En modo particular, a los grupos provenientes de España, México, Argentina, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Guatemala, Chile. Nos animo a contemplar con esperanza todas las veces que Jesús se detuvo ante nosotros cuando nos encontrábamos caídos al borde del camino, pidiéndole que nos dé entrañas de misericordia para tener la misma compasión con los demás que Él tuvo con nosotros. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Al finalizar la audiencia general, el Santo Padre pidió por el fin de la guerra en Ucrania y en Gaza y expresó: aseguro mi cercanía y mi oración por todas las víctimas, especialmente por los niños y las familias. Desde la franja de Gaza se eleva al cielo el llanto de las madres, de los padres que aterran los cuerpos sin vida de los niños, que continuamente se ven obligados a desplazarse en busca de un poco de comida y un refugio más seguro frente a los bombardeos. Para Pan de Vida, el Sendero de la Fe, Salvador Alejandro González. Hasta la próxima. Gracias, Alejandro. Hasta la próxima. Ahora los invitamos a escuchar unos mensajes y regresamos con ustedes a Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Y su novio hace cosas como para promover noviazgos santos. Está padrísimo lo que hacen. Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Con muchas ramas, ¿no? Claro, sí, de acuerdo. Muchas gracias. Ya vamos a la... Queridos amigos de Pan de Vida, el Sendero de la Fe, ya estamos de regreso con ustedes. Hoy hablaremos de un tema muy interesante para la defensa de la vida y la familia. Como ustedes saben, Pan de Vida es un programa pro vida, es un programa pro familia. Todos los mexicanos nacimos de una mujer y tenemos una familia que, como quiera que sea, somos unidos, nos defendemos unos a otros, nos amamos y nos respetamos. Pero este tema es muy interesante porque es el tema de las relaciones familiares, que influyen significativamente en el desarrollo físico y emocional del ser humano. Al ser la familia, la institución más importante, el pilar más importante de la sociedad, la importancia de estas relaciones familiares es el desarrollo de la primera infancia y es básica para el desarrollo de la misma. Así es, la familia es un factor protector influyente durante la primera infancia y permite la construcción de valores y la instauración de normas. De acuerdo a la calidad de los vínculos, surgen oportunidades que propician la construcción de sus propias experiencias, y para hablarnos sobre este tema tan importante para todos nosotros como mexicanos, contamos en el estudio con la presencia de la licenciada Pilar Velasco. Ella es fundadora de Vinculando y también especialista en temas de vínculos sanos en la familia. Pilar, bienvenida a Pan de Vida, un gusto contar contigo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Es directora y fundadora de Vinculando con. ¿Qué significa qué, Pilar? Vinculando con. Platícanos de qué se trata tu empresa. Bueno, tu asociación, ¿verdad? Sí. Es una institución que tenemos varios años y nos dedicamos a acompañar a personas y a familias justamente para tejer vínculos sanos. Lo ideal desde la primera infancia, ¿no? Pero nunca es tarde, pues, o sea, siempre se puede reconstruir la historia de vinculación, pero justo eso hacemos, ayudar y dar como estrategias
muy prácticas y concretas que ayuden a, sobre todo a los padres de familia, a generar estos contextos de seguridad para que los hijos se desarrollen en un ambiente sano, y esto pues beneficia la conformación de la autoestima, de la personalidad, y es la base de la salud mental, que hoy está bastante en boga. Sí, o sea, digamos, sí, hay bastante atención en el tema de la salud mental. Sobre todo esto creció a partir de la pandemia. Gracias a Dios se ha puesto mucho ojo en la salud mental, pero digamos que este tema de la vinculación afectiva es muy interesante porque sienta las bases de la salud mental, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que sucede cuando no se crea un vínculo sano entre las familias? Bueno, a mí me gustaría como primero empezar a decir que es un vínculo sano, ¿no? Perfecto. Para que si no se crea, claro, ¿qué pasa, no? O sea, el ser humano por instinto, o sea, naturalmente estamos hechos para la relación, o sea, fuimos creados para el amor. Y entonces la relación es una necesidad instintiva, o sea, requerimos conectarnos con el otro para sobrevivir, ¿no? O sea, como que no podemos sobrevivir solos, y menos en los primeros años de vida. Y entonces, justamente la vinculación, la adecuada vinculación, o sea, cuando se vincula de manera sana, finalmente lo que se logra es la seguridad del niño. ¿Qué pasa cuando no se da no se da esta seguridad? Se generan vínculos afectivos distorsionados, y eso tiene pues serias consecuencias para la conformación de la personalidad, porque uno de los pilares en la conformación de la personalidad justamente es la seguridad, la confianza en uno mismo y en el mundo, y esto pues conforma la autoestima y desarrolla la personalidad de manera sana. Cuando no se da esto, pues esta construcción queda endeble, ¿no? O sea, si contratamos a un arquitecto que a lo mejor nos hace un proyecto de un edificio y nos plantea, por ejemplo, hombre, el tema de les voy a dejar los departamentos pintados increíbles y vamos a poner tales cuadros y vamos a decorar con este tipo de muebles, oye, qué lindo, pero ¿y cómo van a ser los cimientos, no? Porque finalmente los muebles, los cuadros, la pintura, por más hermoso que sea todo esto, si hay un terremoto y no está bien cimentado el edificio, se va a caer. Claro. Eso es el vínculo. Por eso es prioritario, o sea, en la conformación de las relaciones en la familia, hacerlo de manera sana. Esto lleva sus características, ¿no? O sea, tiene sus peculiaridades, pero finalmente la consecuencia es la seguridad, ¿no? Una pregunta, en el proceso de vinculación madre e hijos, ¿qué tan importante la parte biológica cuenta para aclarar al público el hecho de que la mamá cuando nace el bebé le da de comer? La vinculación precisamente del seno materno, la alimentación, ¿qué tan importante es eso? A ver, desde luego es muy importante, ¿no? O sea, de hecho, yo soy súper pro lactancia, ¿no? Pero me parece que más allá, o sea, sin duda la lactancia, el alimento físico, o sea, es la mejor leche, ¿no? Claro. Pero yo creo que lo más hermoso de la lactancia, más allá del alimento físico, es la cercanía emocional. O sea, por eso Dios, en su sabiduría, permite estos primeros meses, cuando el niño justo viene al mundo, que haya esa cercanía y esa contención, porque el primer paso para hacer un vínculo afectivo sano es la cercanía física, el contacto físico, o sea, que el bebé se sienta arropado. Ahora, aquí cabe una aclaración muy importante, porque la vinculación afectiva sana y segura no está determinada solo por lo biológico, porque entonces dejaríamos fuera, por ejemplo, a los hijos que vienen por adopción. Claro. Y es muy importante considerar que también un niño que viene a una familia por adopción puede hacer un vínculo perfectamente sano y seguro, ¿no? Sí. Y entonces, por ejemplo, una familia por adopción, cuando llega el niño, si es pequeño, o sea, a lo mejor una de las recomendaciones es que lo arropen, por ejemplo, cuando le dan el biberón, pues que lo arropen a manera de tener también esta contención y esta cercanía física, porque eso es lo importante, ¿no? Claro que la lactancia es algo maravilloso, ¿no? Y es más, el vínculo se empieza a tejer incluso desde el vientre, ¿no? Sí. O sea, esta cercanía, esta conexión, por eso lo que hace una mamá embarazada, lo que come, si tiene ansiedad o si tiene serenidad, pues todo esto va impactando la conformación de la afectividad y del desarrollo emocional del niño, ¿no? Sin duda. Sí. Podemos considerar que en todas las familias de manera natural sabemos de este vínculo sano que debemos de crear, porque realmente vemos muchas familias completamente
fuera de control, desunidas, con desamor, niños que crecen golpeados, maltratados, que no crecen con este vínculo. De manera natural, nosotros deberíamos de saber de la creación de este vínculo. A ver, es que este vínculo es natural, es instintivo. O sea, el vínculo afectivo lo que significa es una necesidad instintiva de conexión. Y todos los seres humanos la experimentamos porque es parte de nuestra naturaleza. Es como un imán que nos jala. O sea, no es que queramos o no queramos, la necesidad está. Lo que sucede es que no siempre sabemos tejer esta relación de manera sana. O sea, la conexión se da, siempre va a haber conexión. Pero por eso hay vínculos que generan seguridad y vínculos distorsionados, que la consecuencia de un vínculo distorsionado es justamente que no se genera esta necesidad que el niño necesita para crecer sano. Entonces sí se da la conexión, pero se da de manera distorsionada. Correcto. Ahora una pregunta, en este aspecto, yo como papá, pues porque la relación con la mamá es muy diferente, por lo general es mucho más fácil la relación hijos y mamás, aunque hay casos en los que no, pero el papá luego le cuesta trabajo. Yo como papá, ¿cómo puedo generar un vínculo con mi hijo? Con mi hija es más sencillo a veces, pero con los niños, ¿cómo ese acercamiento, los procesos de educación? ¿Cómo si yo en el trabajo tengo que estar 8 horas al día, 5 días a la semana o 6 días a la semana? A veces es difícil. ¿Cómo con papá me voy acercando a mi pequeño? Esto también conlleva a pensar si es diferente el crear un vínculo sano con una hija que con un hijo. ¿Es lo que tú quieres decir? No, en general el papá que demanda más tiempo laboral, y a veces no tienes tanto tiempo para poder estar con tus hijos. Pues muy interesante esta pregunta, ¿no? A ver, yo empezaría por decir que el papá y la mamá, los dos tienen una función prioritaria en la conformación de la personalidad de un niño. O sea, tan es importante la figura paterna como la figura materna, ¿no? Que esto es pues fundamental establecerlo, ¿no? Entonces, pero cada uno tiene su papel, ¿no? Digamos, yo así a manera muy rápida diría que lo que hace la mamá, o sea, la conexión que hace la mamá forma o ayuda a formar el yo individual. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que un niño, desde que nace, pues si te fijas, o sea, naturalmente los bebés y hasta a lo mejor los 3 añitos, el bebé pues cala más con la mamá. Pareciera que incluso hay una etapa que les da mamitis y que no quieren que nadie los cargue más que su mamá. Esto lo que significa es que el niño no se ha dado cuenta que tiene un yo y la mamá es la que le ayuda a ir conformando su yo, ¿no? O sea, su individualidad. Pero después, más o menos a partir de los 3 años, la importancia del papá es fundamental porque lo que hace el papá es que ayuda a conformar el yo social. O sea, ayuda, digamos, a romper esta diada que se da entre la mamá y el hijo, que es muy importante porque la mamá lo que está haciendo, o sea, la mamá lo que hace es que arropa con una aceptación incondicional. Y esto le permite al niño ir conformando su yo y sentirse seguro. Pero después tiene que entrar el papá. ¿Por qué? Porque el papá hace, digamos, con esta función de a lo mejor poner más, bueno, creo que vamos a lo mejor a terminar, a profundizar esta idea. Sí, al regresar. Al regresar para completarla bien. Sí, realmente es un tema muy importante, esta pregunta es muy interesante, porque luego no sabemos cómo manejar estos vínculos con nuestros hijos. Pues yo creo que es un tema muy importante para nosotros, queridos amigos de Pan de Vida, para ustedes, para la familia, para la defensa de la vida. Regresamos con ustedes en unos minutos. Vamos a unos mensajes, un pequeño corte y regresamos con ustedes a Pan de Vida, el sendero de la fe. Pan de Vida, el sendero de la fe. Del libro con gusto sí, interesante. Queridos amigos, estamos de regreso con ustedes. Realmente tenemos mucha información que nos gustaría darles, pero tenemos en la línea al licenciado Rodrigo Iván Cortés. ¿Sí se conectó?
No, aún no la tenemos. Bueno, vamos a tener un enlace con Rodrigo Iván Cortés, que nos va a hablar cuál es la situación que presentó la Defensa de la Vida esta semana que acaba de pasar, el 29 de mayo en Guanajuato. En la explanada de la Corte, o del Congreso de Guanajuato, en la cual se iba a votar por la despenalización del aborto. Al parecer hubo un resultado positivo, pero vamos a tener la información con Rodrigo Iván Cortés en unos minutos. Continuamos, Pan de Vida, con nuestra invitada, que es la licenciada Pilar Velasco, quien es la directora de Vinculando Con, y estamos hablando sobre algo muy importante, la vinculación en la familia. Y habíamos preguntado antes de irnos al corte sobre la importancia de qué necesita el papá para acercarse a los hijos, vincularse bajo un esquema de que el papá es proveedor, y a veces es difícil la comunicación con los pequeños y con los adolescentes también, que es una etapa muy compleja. Y estábamos hablando de cómo ya entraba la vinculación con papá cuando mamá quita ese caparazón, o si así se le puede llamar. Sí, es que es muy importante ver la vinculación con el papá, es significativa en el desarrollo, y yo empezaría por como quitar esta etiqueta de papá proveedor. Sin duda lo es, o sea, pero ahora también es que la mamá también entra bastante al quite, ¿no? O sea, también. Pero lo importante es, aún solo trabajando el papá, en el caso de que la familia solo trabaje el papá no puede quedarse solo como proveedor, porque a ver, sí que es importante en la vinculación el tiempo, no solo la calidad, sino también la cantidad, pero sí es muy importante la presencia, y de qué manera se tiene que hacer esa presencia, ¿no? Yo creo que tiene ciertos pasos importantes, por ejemplo, para generar un vínculo seguro. En primer lugar, es importante hacer sentir al hijo significativo. Entonces, aunque trabaje todo el día un papá, puede ingeniárselas para hacer sentir a su hijo significativo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, le hagas una llamada en la tarde cuando regresó de la escuela, le mandes un WhatsApp, te intereses, porque si tenía examen de matemáticas, pues luego le preguntes, te acerques, por ejemplo, vale mucho la pena para hacer un vínculo seguro que escuchemos y que validemos lo que sienten, porque después no sabemos conectar. O sea, a veces los papás, en general, papá y mamá, caemos en una dinámica de corregir, educar, querer que se formen en valores, y damos poco espacio para la conexión emocional, digamos, para hacerles sentir sentido. Esta frase a mí me encanta, porque eso sí que conecta, porque eso genera seguridad en la relación. Una vez di un curso en el ejército. Sí, hacerle sentir sentido. Entonces estuvo muy curioso, porque me preguntó un soldado, o sea, claro, me decía, ¿cómo vamos a hacer un buen vínculo si a veces estamos 6 meses fuera y no tenemos realmente contacto con nuestros hijos? Y entonces yo decía, es que las circunstancias no determinan la buena vinculación, ¿no? O sea, si tú haces algo por hacerte presente y por hacer que tu hijo o tu hija se sienta importante para ti, o sea, se sienta significativo, se sienta mirado. ¿Qué quiere decir que se sienta mirado? Que tú, por ejemplo, cuando llegues del trabajo, a lo mejor estuviste 8 horas fuera, pero cuando llegues a casa, seas capaz de dejar el celular y mirarlo a los ojos, ponerte a su nivel y preguntarle, oye, ¿cómo te fue? Antes de llamarle la atención o antes de pedirle cuentas, le mires a los ojos, te sientes, escuches, valides lo que sientes, te intereses por su mundo. Me decía justamente este soldado, dice, hace una semana fue el día del ejército, no me acuerdo cómo se nombra el día, pero, y entonces decía, y yo traje a mi familia y mis hijos se subieron en el avión que yo piloteo y yo les platiqué y mi trabajo, y dije, muy bonito. ¿Y a qué hora tú le preguntaste por lo que a ellos les gusta, por cómo le van sus exámenes, por quiénes son sus mejores amigos? O sea, si no conocemos a nuestros hijos y no somos capaces de entrar en su mundo, pues no vinculamos bien. Entonces, un papá o una mamá que trabaja, que a lo mejor se dificulta, digamos, la presencia con horas de tiempo, sí que puede hacer un esfuerzo de entrar en su mundo, de tener empatía, de hacer contacto físico, de hacer sentir al hijo significativo. O sea, fíjate, los pasos de la vinculación, uno es hacerle sentir significativo. Claro. Después el segundo es hacerle sentir aceptado de manera incondicional. Eso es importantísimo y a veces no nos sale, después ya abordaremos una a una. Y el tercero es hacerle sentir amado, ¿no? Pero cada una tiene sus peculiaridades, porque a veces comunicamos
sea, a ver, sin duda yo siempre digo, a ver, los papás queremos a nuestros hijos. Yo creo que no hay papá que no quiera a sus hijos. Y lo que nos falla es comunicar ese amor. Entonces, a veces al momento de comunicar este amor es donde podemos equivocarnos. Como, por ejemplo, una vez yo estaba en un parque viendo cómo jugaban una niña y su mamá, y entonces estaban jugando con la pelota y volaba la pelota. O sea, y entonces la mamá, en lo que volaba la pelota, agarraba el celular y se ponía. Entonces la niña, pues recogía la pelota, iba corriendo y la regresaba a la mamá. Y claro que la mamá siempre se le caía porque estaba pendiente del celular. Y digo, por más tiempo que estés dedicando en el parque y parezca que tu hija es lo más importante porque la llevaste al parque, en realidad no estás conectando. O sea, no estás haciendo un vínculo seguro. Definitivamente. Entonces, son pequeñitos detalles, pero... Sí. Y es muy importante porque yo creo que ahorita ante una sociedad con tantas ideologías, con tanta tecnología, con tantas cosas, ¿no? Información que bombardean a nuestros niños, este vínculo es muy importante. ¿De qué manera impacta este vínculo en la familia y en la sociedad? Uy, muchísimo, porque cuando no se tejen vínculos sanos, o sea, cuando se dan vínculos distorsionados, ya a lo mejor en el siguiente fragmento hablamos un poco de lo que son vínculos distorsionados, pero cuando no se da, entonces la personalidad pues queda mal conformada y luego esto tiene una repercusión en la familia, o sea, en las relaciones familiares, pero también lo tiene después en la sociedad. O sea, ¿por qué? Porque a partir de malas vinculaciones, entonces se presentan las adicciones, los problemas de agresión, de bullying, de violencia. O sea, muchas de las situaciones que vivimos hoy como sociedad, si echamos un recuento, nacen de vinculaciones distorsionadas o de malos vínculos, ¿no? Claro, y entonces, si ponemos atención en estos vínculos, la sociedad se sana bastante, ¿no? Claro. Y precisamente en este aspecto, el tema de poner atención a los vínculos o malos vínculos estructurados dentro de la familia es cuando viene la etapa de la adolescencia. Por ejemplo, podemos entender lo siguiente: los niños cambian, empiezan a escuchar otro tipo de música, actitudes, vestimenta, los grupos sociales en los que se rodean, las redes sociales que son muy peligrosas, pero bueno, desde antes empiezan a una etapa de cambios hormonales, depresiones, ¿sí? Cambios físicos. El papá, ¿en qué momento? O sea, ¿cómo como padres debemos estar al pendiente para que no se despeguen de la relación familiar? Porque muchos niños se despegan y es cuando caen en el tema de las adicciones. ¿Cómo estar alertas y no fortalecer esta relación y no caigamos en esa situación de niños depresivos o niños que incluso intenten otros actos contra sí mismos o acepten cuestiones de otros terceros o adicciones? Bueno, muy interesante esta pregunta. A ver, generalmente cuando se presentan estas situaciones en la adolescencia, no es que nace ahí el problema en la adolescencia, sino que quizá ya venimos cargando un estilo de vinculación deficiente, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, pues, como promover este tema. Yo digo, ponerse en modo de vinculación sana, pues desde que son pequeños. Pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Lo que sucede en la adolescencia es que hay que entender que los niños dejan de ser niños y se convierten o empiezan a poner el pie en la puerta de entrada a la adultez. Todavía tampoco son adultos. No. Pero entonces se vuelve muy importante los amigos. Si los papás no sabemos entender esto, es que el vínculo es saber acompañar dependiendo de la etapa por la que están transitando. Y a veces los papás nos falla en la adolescencia porque queremos sobreproteger, entonces nos pasamos... o sea, no sabemos poner límites adecuadamente o abandonamos porque como es una etapa de reto, si no entendemos esto, entonces decimos pues que haga lo que quiera y dejamos de poner límites. Sí, es muy cierto. Y me comentas, me acuerdo mucho en esa etapa, por ejemplo, en los 90s, empezabas a escuchar música pues antisocial, que hacen, ¿no? Pues Nirvana, Korn, etcétera, y es cuando el papá no está ahí. A ver, vamos a comerciales. ¿Vamos? Sí, vamos a tener que ir a un corte que se nos come el tiempo realmente. No hemos podido hacer contacto con Rodrigo, pero pues nos están informando que hubo una suspensión de votación en pleno, entonces pues a ver si logramos contactarlo. Si no, queridos amigos, vamos a seguir defendiendo la vida desde nuestras trincheras, desde la trinchera cada uno, desde aquella defensa que Dios nos dio, porque la vida es un don maravilloso de Dios. No lo olvidemos. Vamos unos mensajes de vida en fe y regresamos con ustedes a Pan de Vida, el sendero de la fe. No puedo contactarlo todavía.
iba a venir su hija. La ascensión Sí, del su hijo Señor. es súper amiguísimo de mis hijos. Ay, qué Son de los Mientras mejores los amigos. conocía, Tenemos entendido que iba está en subiendo al proceso cielo. Está en el seminario. Está en seminario. Va a ser Qué maravilla. Por los Gracias. sacerdotes, Ay, no, para que sí, perseveren yo lo en la amo a oración, este chamaco. reunidos Sí. con la Madre de Dios, en la disposición de ser fortalecidos con el Pan de vida, el sendero de la fe. Música. Queridos hermanos en Cristo, regresamos con ustedes a Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Ya estamos en enlace con Rodrigo Iván Cortés para platicarnos qué fue lo que sucedió en la corte de Guanajuato con respecto a la despenalización del aborto. Rodrigo, buenas tardes, un gusto contar contigo como siempre. Hola, me da mucho gusto estar con ustedes. Rodrigo, cuéntanos qué fue lo que sucedió, cuáles fueron los resultados de este movimiento a favor de la vida, esta manifestación nuevamente con voz alta por la vida de México, por los niños. Vimos mucha actividad, Rodrigo, Muchísima. Platícanos. Pues el día jueves se dio la votación de 5 dictámenes en los cuales se pretendía impulsar el aborto a través de iniciativas de Morena y de Movimiento Ciudadano. Acudieron pues más de 2,000 personas a el Congreso, que es bastante difícil de acceder ya que está en la punta de un cerro, y más de 2,000 personas acudieron, llegaron ahí, nos dejaron entrar a una parte y algunos miles quedaron afuera, y se dio la votación de estos 5, gracias a Dios, a la participación pues, de toda la gente, a que pues varios legisladores dijeron, bueno, esto está muy respaldado también por la población. Se rechazó la cuestión del aborto en cuanto a que no se aceptó modificar la Constitución de Guanajuato, que protege la vida desde su inicio, no se modificó la ley de salud, no se modificó lo que es lo correspondiente a igualdad, y quedó empatada la votación con respecto al Código Penal de Guanajuato. Por lo tanto, el estatus actual es que sigue como tipo penal el aborto, y la votación se va la próxima semana se va a repetir la votación. Por lo tanto, le pedimos a todas las personas que sigan atentos, sigan apoyando para ver qué es lo que sucede el próximo jueves. Y hubo un quinto dictamen en donde de manera pues algo engañosa se metieron cuestiones pues insonantes, pero con muy malos contenidos. Entonces el quinto fue aprobado, en donde no se modifica tal cual la ley para legalizar o despenalizar el aborto, sino que se introduce un concepto que es educación sexual integral, ligado a derechos sexuales y reproductivos, ligado a la interrupción del embarazo, ligado a lo que es la ENAPEA, que hace a un lado a los padres de familia en la educación. Entonces, ese quinto dictamen es con un contenido lamentable, lamentablemente fue votado a favor, pero lo principal es lo que queda para la próxima semana, que es la modificación del Código Penal. Esperemos que con igual o mayor participación de la población, el respaldo que se da en redes sociales, se pueda tener pues un rechazo al aborto y una afirmación de la vida en Guanajuato. Ya por último, Iván, cuéntanos, ¿tenemos planeado algo para la próxima semana? ¿Nos vamos a reunir nuevamente? Sí, claro que sí. Está ya convocada la población para ese mismo jueves en el Congreso. Estamos pidiéndole pues a todos los que se dicen representarnos con el mensaje muy puntual, que es el contrario al de la famosa canción de que en Guanajuato la vida no vale nada. Pues les decimos que sí, que la vida
en Guanajuato sí vale mucho. Así es, Rodrigo. Pues muchísimas gracias por tu reporte. Vamos a seguir en comunicación y los invitamos a que sean partícipes en la próxima semana en Guanajuato. Luchar por la vida siempre vale la pena. Ya tendremos aquí la oportunidad de que vengas a platicarnos cómo estuvo después del próximo jueves. Te esperamos como siempre, mi querido Rodrigo. Muchísimas gracias, bendiciones y pues no olviden estar por allá en el Congreso el próximo jueves. Muchas gracias, querido Rodrigo. Hasta luego. Ok, pues queridos hermanos, continuamos aquí en esta entrevista con la licenciada Pilar Velasco. Ella es directora de Vinculando con. Sí, Pilar, yo no quiero que te vayas hasta que tenga la gente una respuesta a una pregunta que yo creo que es la que nos mueve a todos y creo que ya habíamos platicado tú y yo de ella. ¿Hay alguna relación entre el vínculo afectivo y los problemas que enfrenta hoy día la sociedad, como son la violencia, el bullying, las adicciones? ¿Realmente tiene algo que ver la falta de este vínculo afectivo, de este vínculo sano con nuestros niños para que esté pasando lo que está sucediendo hoy día? Por supuesto que tiene relación, muy íntima relación, porque finalmente lo que logramos los papás al hacer apego, o sea que el apego es este vínculo que se hace de manera especial con los papás y que el objetivo es generar seguridad. Entonces cuando se da un vínculo distorsionado o un apego inseguro, después esto repercute en la manera en que el niño aprende a relacionarse con los demás. Y entonces, si tú te fijas, todas estas conductas, o sea, estas agresiones, el bullying, son malas maneras de relacionarse con los demás y con uno mismo, porque el vínculo afectivo también te permite relacionarte primero contigo mismo, o sea, amarte tú mismo, que por eso el vínculo es el cimiento fundamental de la conformación de la autoestima. Entonces, si no haces buen vínculo, no te conformas bien, o sea, no conformas bien tu autoestima y mucho menos vas a tener relaciones sanas con los demás. O sea, que sí tiene bastante que ver el tema de cómo vemos la situación actual. Por ejemplo, las adicciones, pues no es otra cosa que carencias afectivas, ¿no? Y también hay mucha influencia de la sociedad, del entorno, de las redes, sin duda, sí la hay. Pero cuando la personalidad está mejor conformada, o sea, cuando un niño se desenvuelve en un ámbito familiar que genera seguridad, tiene más fortaleza para vencer pues esta influencia del entorno que muchas veces es desfavorable. Pero lo que cuenta es qué tanta fortaleza o qué tan seguro te sientas en tu contexto familiar, pese a que en la adolescencia es natural que haya esta búsqueda de autonomía y esta rebeldía y este reto. Bueno, es una cosa, eso es un paso de la adolescencia que es natural y que no hay que tenerle miedo. Simplemente hay que saber acompañar para que aún frente a este reto y frente a este querer pertenecer más al círculo de amigos, lo cual está bien, sepamos los papás acompañar y sepamos poner límites. O sea, parte de la vinculación sana son los límites. O sea, los límites finalmente generan seguridad. Entonces no hay que olvidarnos que el papel fundamental de la vinculación es generar seguridad, porque solamente un individuo seguro que se sintió amado, o sea, que conformó su afectividad de manera sana, pues va a ser capaz después de amar y de relacionarse de manera adecuada. Claro. Okay. Tú como psicóloga, ¿puedes detectar a una persona que tuvo un vínculo sano a una que no lo tuvo? ¿Hay alguna forma de diferenciar o de darte cuenta de quién tuvo y quién no tuvo un vínculo sano? Sí, bueno, es complejo, es un tema complejo, pero o sea, los vínculos se hicieron en la teoría del apego, que está muy estudiado todo este tema de vínculos y de apego en los primeros años sobre todo. Se hacen clasificaciones, ¿no? Se han hecho experimentos. Mary Ainsworth, que es como la madre de la teoría del apego, hizo varios experimentos con bebés y entonces se han llegado a definir vínculos distorsionados, que uno es un vínculo evitativo, por ejemplo, cuando un papá o una mamá no fueron capaces de hacer sentir sentido al hijo, es decir, no validaron sus emociones. Entonces, ¿qué aprende el niño? Si yo me expreso no sirve para nada, entonces pues me guardo, o sea, no expreso. Entonces, si una persona después en la vida adulta no expresa o no valida las emociones de los demás, puede que traiga un vínculo de tipo evitativo. Y entonces, ¿esto qué pasa? Que pues hace relaciones quizá un tanto superficiales, porque no intimidas en lo emocional. No me refiero solo a la relación de pareja, o sea, no eres capaz de expresar lo que sientes
o de ser empático con los demás. Por ejemplo, ahí puedes notar un vínculo distorsionado, por ejemplo, ¿no? Ok, pues vamos a tener muchas pláticas con Pilar sobre este tema, con Pilar Velasco, psicóloga, doctora con maestría en especialidad en vínculo familiar. ¿En dónde te encuentran, Pilar, rápidamente? Sí, pues tengo una página que se llama vinculandocon.com y estoy en las redes sociales como Vinculando con Pilar Velasco. Okay. Sí, ahí todos los días sacamos algún tip, alguna cápsula o algo que ayude en el día a día a generar vínculos sanos. Bueno, pues el próximo tema con Pilar es sobre los adolescentes. Sí, buenísimo. Sí, pues queridos hermanos de Radio Fórmula, redes sociales, ya saben, vinculando con Pilar Velasco y vinculandocon.com para que la busquen, se informen y precisamente trabajemos en estas relaciones interpersonales a nivel familiar. Pues agradecemos infinitamente a Pilar Velasco, agradecemos infinitamente su presencia en este programa, agradecemos a todos aquellos que han apoyado para que este programa se haya dado, damos gracias a Dante Esparza en los controles, a Rubén Cruz, ingeniero de audio, a Unión de Voluntades, a Salvador Alejandro, a Fernanda Mendoza, también la saludamos desde acá y la felicitamos por su cumpleaños. Muchísimas gracias por tu apoyo siempre, Fer. Te queremos mucho y pues nos vamos ya, no sin antes desearles un bendecido fin de semana. Así es, y recuerden, siempre luchando por la vida y la familia y amando a nuestras familias. Bendiciones para todos. Bendecido fin de semana. Gracias. Sí, pero bueno, así es. Antes participaba una vez a la semana en un programa de tele y era de que así rapidísimo porque se iba como agua. Yo estuve mucho tiempo con Paco Huerta, no sé si lo conociste, Francisco Huerta, de Voz Pública. Y de verdad, o sea, decíamos, pero ¿cómo si entramos a las 6 de la mañana, nos dan las 10 y ya se acabó? Había 3 horas de programa y no nos alcanzaba. Decía, ¿qué nos faltó? No, pues se quedó esto para mañana y esto y esto. Claro. No, además este tipo de temas que son muy profundos, ¿no? Que es, o sea, puedes darle, y por ejemplo, haz de cuenta, por decir algo, el Día del Padre, o sea, cercano al día, o sea, el sábado anterior al Día del Padre, puedes hacer uno que sea, o sea, lo que tú decías, o sea, cómo vincula a un papá, y entonces ya se pueden dar tips muy concretos de, pues así es como un papá podría vincular con sus hijos. Que eso está padrísimo, porque entonces vas un poco también con... Pues y darle más importancia, ¿no? Al papá, oye, darle más importancia al papá. Pues realmente el papá es que no solo es proveedor. Se acabó. No, el papá es muchas cosas. No, es igual de importante que la mamá. Así es. Lo que pasa es que la mamá en los primeros años tiene esta conexión más natural. Claro, pero eso no quiere decir que el papá no es importante. Por eso hoy hay tantos problemas de narcisismo, ¿eh? Sí. Porque la mamá es que abarca, pero falta que el papá entre y el papá es el que ayuda a conectar con el mundo. Si no, el niño queda como un super yo, así muy elevado y se hace un poco egocéntrico. Ajá. ¿Por qué? Porque la mamá ayuda a que se conforme su yo, pero si no entra el papá, pues ese yo queda conformado de manera incompleta. Claro, exactamente. Sí. Pues queridos amigos de Facebook, les agradecemos muchísimo. De YouTube también estamos en los dos y les agradecemos infinitamente por acompañarnos. Nuestros amigos de España, de Argentina, de Chile, de Perú, muchísimas gracias. Toda la República Mexicana, Venezuela, Colombia, que nos han estado mandando sus mensajes. Muchísimas gracias, de verdad. Y esos amén y bendiciones que nos envían, les agradecemos infinitamente porque es para gloria de Dios este programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la licenciada Pilar Velasco por este bonito programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues muy contenta de participar, que además es un tema que, además de que me encanta, me parece súper necesario. Por supuesto. Ya platicaremos después que voy a presentar un libro. El libro, en España, lo presento. Sí. Así que ya en la próxima. Luego platicaremos, porque es un libro, yo creo que está hermosísimo, la verdad. Lo sé que así será. Muchísimas gracias a todos. Bendiciones, que tengan un bendecido fin de semana. Pan de vida, el sendero de la fe.
que